Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Algo Más que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y este episodio es una entrevista con Jorge Lemus. Jorge es un actor de doblaje, locutor comercial y narrador de audiolibros. Fue la voz de Spotify durante muchos años, es la voz del canal Express TV y ha hecho doblaje para proyectos como Young Royals, The Mandalorian, Yo Soy Groot y Robot Salvaje. También ha sido la voz de campañas de marcas como Apple, Domino's y Cinépolis, y también es la voz que narra mi novela. Jorge Lemus es la persona que grabó y narró el audiolibro completo de Nada Fue Lo Que Creímos. En enero de 2025, yo recibí por parte de mi editorial los castings de voz para seleccionar quién iba a ser la voz de Mateo, el personaje principal de la novela. Y fue un proceso muy personal para mí porque estuve escribiendo a ese personaje y toda esta historia y todo ese universo durante 3 años. Y en enero tenía que seleccionar su voz, la voz con la que las personas iban a escuchar esta historia, y me quería asegurar de que sí tenía que sonar como Mateo. Tenía que sentirse cercano pero estructurado, reservado pero inteligente, proactivo pero también muy profundo, y esa fue la voz de Jorge Lemus y fue la elección perfecta. Y quise hacer esta entrevista porque mi editorial Penguin Random House acaba de celebrar su edición anual de los premios de audio, y yo ya sabía por los comunicados y por las noticias que mi novela estaba nominada a estos premios por la narración de Jorge Lemus, pero había competencia fuerte. Había libros internacionales, autores muy grandes y muy reconocidos y voces de todas partes del mundo. Y entre toda esa competencia Jorge ganó el premio a Mejor Narración en la categoría de ficción y lo ganó con mi novela. Cuando vi la noticia, le escribí en ese mismo momento y le dije: tengo demasiadas preguntas. Nunca hemos hablado de esto y tenemos que hacerlo porque aunque los premios son eso, son un premio, también revelan lo que no se ve. Revelan todo el trabajo que hay detrás, revelan lo que implica dar voz a una historia desde cero. También en la cena anual de autores de la editorial nos compartieron la noticia de que el consumo de audiolibros está creciendo de manera exponencial. En esta entrevista combiné 2 tipos de preguntas. Preguntas sobre su camino y sobre cómo Jorge ha logrado abrir puertas y qué decisiones tomó para poder llegar a trabajar con empresas tan grandes como Spotify, Netflix, Apple y Penguin. Escuchar esta entrevista es como tener un mapa para entender cómo moverte en una industria creativa y cómo llegar a esas puertas que hoy parecen inalcanzables. Esta entrevista busca recorrer el camino completo, desde que Jorge era niño haciendo radio por internet hasta el momento en el que su voz está en Netflix, en películas, en series, en audiolibros, en anuncios y con marcas que todos reconocemos. Pero nada de eso pasó de un día para otro. Hubo decisiones, puertas que tocó, momentos clave en los que se presentó, y por eso esta entrevista es para cualquier persona creativa que esté construyendo algo propio. Un libro, un producto, un proyecto, una empresa o una carrera que combina lo artístico con lo estratégico, porque aquí no solo hablamos de voz, hablamos de visión y de cómo se crea una carrera creativa con cerebro de negocios, cómo se construye una vida alrededor de algo tan poderoso como la voz. Y también preguntas del proceso de cómo fue encontrar la voz de Mateo y cómo fue el proceso de grabar mi novela Nada Fue Lo Que Creímos. El proceso editorial tiene muchas capas. Yo entrego el manuscrito, mi editora trabaja las ediciones, otro equipo coordina la impresión, la portada, la distribución, el marketing, y el audiolibro es otro universo completo. Hubo castings, un equipo entero de audio, semanas de grabación para lograr que el audiolibro saliera el mismo día que el libro impreso. Es un proyecto enorme que se escucha fácil, pero no lo es. Y esta entrevista es la primera vez que Jorge y yo hablamos del proceso completo. No lo hemos platicado entre nosotros dos antes. Y mientras estaba preparando las preguntas para esta entrevista, se me ocurrió una idea que nunca habíamos hecho antes en el podcast y que tampoco se había hecho antes desde la editorial. Agarré la computadora, escribí un correo y se lo envié a mi editora y a algunos directores del equipo de Penguin y les pedí permiso para algo que no estaba en los planes. Les propuse publicar aquí mismo, aquí en el podcast, los primeros 6 capítulos del audiolibro de mi novela. Durante varios días no supe si nos iban a autorizar, pero la respuesta ya llegó y dijeron que sí. Sí autorizaron eso y nos enviaron el archivo de audio oficial listo para publicarse y ya está disponible.
la primera hora completa del audiolibro aquí mismo en el podcast de manera gratuita para que puedas escuchar cómo empieza esta historia, para que conozcas a mis personajes favoritos, a Mateo, a Gabriel, que son los más organizados, los más estructurados, también para que conozcas y escuches el universo donde se desenvuelve la historia. Es el audiolibro que ganó el premio de mejor narración del año, narrado por Jorge Lemus. Es como escuchar una película o una serie, pero dentro de tu cabeza. Para escucharlo ya está aquí mismo en el podcast, lo acabamos de publicar como otro episodio extra. También voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del episodio para que puedas ir a escuchar esa primera hora completamente gratis. De hecho, dura más de una hora. Y también en la descripción del episodio voy a dejar el link de la novela. Ya está disponible en libro físico, digital y audiolibro. Ya hay envíos a todo el mundo. Jorge, gracias por estar aquí. Me emociona que por fin podamos hablar de todo lo que hay detrás. Empezamos la entrevista. Este es un trabajo creativo, pero también requiere mucha visión, requiere mucha constancia. Hace años tuviste la oportunidad de convertirte en la voz oficial de Spotify y aunque desde fuera suena como si te hubieran encontrado, en realidad hay una historia detrás porque tú habías puesto tu perfil en una plataforma, tú ya te estabas mostrando. Y justo estando de intercambio en otro país es cuando te contacta un productor desde Nueva York. ¿Cómo fue todo ese proceso con Spotify? Y mi segunda pregunta con eso es, ¿qué has aprendido sobre abrirte camino como artista en un mundo donde a veces pareciera que hay que esperar a ser descubierto? ¿Qué has aprendido sobre buscar, sobre presentarte y sobre generar tus propias oportunidades en una carrera creativa como esta? Wow, pues es una gran pregunta y agradezco mucho la invitación y la labor de investigación que se escucha que hiciste. Efectivamente, yo hace varios años que tuve la oportunidad de hacer voz para Spotify y como bien decías, me mostré en una plataforma donde varias personas ofrecen sus servicios, en este caso de locución, y fue un proceso, pues, que pareciera que estaba destinado a ser así, muy relacionado con esto que dices de qué tanta diferencia hay entre buscar el trabajo, presentarse y esperar a que llegue. Yo creo que es una mezcla de las 2 y sobre todo influye mucho el que si uno está esperando a que le llegue, tiene que tener, ya cierta exposición, se tiene que mostrar en un escaparate, como en este caso fue esta plataforma para locutores. Yo, si bien empecé desde muy niño a hacer, trabajo con mi voz, empecé a los 8. Digamos que fue a partir de que las oportunidades se me fueron dando, empecé a hacer un programa de radio cuando tenía 9. eh, Creo que esa oportunidad llegó. Mi mamá fue también un poco la que me impulsó, pues, definitivamente siendo niño es más difícil moverse, pero mi mamá fue la que a la maestra de canto le dijo: "Oye, Jorge quiere hacer radio", y la maestra tenía un programa, entonces me invitó al programa de radio, y poco a poco me fui encaminando, después haciendo radio por internet. Creo que el consejo que podría dar, porque me sirvió a mí, es no sentarse en sus laureles a esperar a que te lleguen las oportunidades, independientemente de a qué te dediques, sino que ir creando el terreno para que puedan llegar. No se trata de no hacer nada, sino, ok, si ya sé que soy bueno en esto, entonces ¿cómo me puedo ir preparando para que cuando llegue la oportunidad yo esté listo? Entonces tomando cursos, practicando, explorando todas las ramas que pueda haber alrededor del tema en el que uno se quiere dedicar. En mi caso, por ejemplo, he ido tomando clases de canto, de actuación, de improvisación, de técnica vocal, para que a lo mejor yo no estoy buscando ser cantante profesional, pero me ha pasado que estoy haciendo doblaje o que estoy haciendo un audiolibro o una audioserie y de pronto el personaje requiere de cantar y digo, me siento seguro, llegó la oportunidad, tal vez yo no estaba buscando cantar, pero estaba listo y entonces a lo mejor a partir de ahí la siguiente vez me dicen, oye, la otra vez cantaste, ¿tú podrías hacer esto? Y creo que ahí se presenta la oportunidad, pero yo ya pude mostrar y ya me preparé para que se pudiera dar la cosa de esa forma.
Hay una frase de Steve Jobs que a mí siempre me inspira, que esa frase dice: no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos viendo hacia atrás. Y precisamente viendo tu camino, tu trayectoria, parece como evidente cómo todos estos puntos se van conectando, como si siempre hubieras estado destinado a usar tu voz ahora como tu profesión. Mi pregunta con esto es: ¿consideras que siempre fue tan claro para ti o consideras que hubo momentos en los que no sabías si este realmente era el camino? Pues es algo medio mágico, diría yo. No le encuentro una respuesta lógica porque en mi familia nadie se dedica al trabajo con la voz. Lo más cercano pudo ser mi abuelo que tenía una agencia de publicidad, pero pues realmente nunca es como que haya ido yo a la agencia o algo así. O sea, desde niño yo, sin que nadie me lo inculcara, empecé a jugar a que era locutor de radio. O sea, yo ponía los cassettes, me ponía a grabar encima de las canciones, a cantar, a presentarlas. Incluso si jugaba con carritos Hot Wheels, o con cubitos de Lego y monitos, jugaba a que estaban en la tele o que estaban en la radio. Y creo que algo ahí importante fue que nadie me lo cuestionó, mi familia me apoyó y veían que estaba yo ahí jugando y que me entretenía. Entonces, fue algo natural. Mi hermano me empezó a seguir el juego también de la radio. Entonces, pues de pronto jugábamos los dos. Y en los momentos en los que decidí alejarme de eso, hubo un momento en el que pusimos una radio en internet en el 2006. Yo estaba en sexto de primaria. Este, pusimos una radio en línea y pues por supuesto que nos escuchaban tres, cuatro personas. Y llegó un punto que dije, oye, esto no, como que no tiene mucho sentido. Y dejé de hacerlo y sentía un vacío en mí. O sea, sentía que algo me faltaba. Entonces, creo que sí es algo que, eh, no sé, que ya estaba predestinado o que yo había elegido, si alguien cree en esas cosas, que tal vez yo ya había elegido antes de venir a esta vida, porque me sentía solo y vacío cuando dije, no, ya no lo voy a hacer. Y cuando lo retomé, que empecé a hacer un programa de radio semanal toda mi secundaria, y fue por mi propia cuenta, y ahí sentí otra vez como que estaba lleno, como que estaba satisfecho y contento con lo que estaba haciendo. No es algo como que haya yo forzado, o sea, creo que se fue dando naturalmente y cuando me encarrilaba hacia ese lugar, iban llegando las oportunidades y todo seguía fluyendo. Entonces, pensando en algo un poco más místico, creo que cuando uno está en el lugar que le corresponde, las cosas empiezan a fluir y si uno está lo suficientemente tranquilo, en paz, sin ansiedad, puede ver cómo las cosas mágicamente se van acomodando. Sé que también lo digo desde un lado del privilegio en el que pues sé que es muy complicado a veces para muchas personas encontrar eso que les apasiona, pero yo lo encontré experimentando. Creo que es mi sugerencia. O sea, si alguien todavía no sabe qué camino tomar o por dónde encaminarse, explorar. Si todavía no sé, si todavía no saben qué carrera estudiar, yo me metería a diferentes cursos, ¿no? A lo mejor más cortos, de que, bueno, me gusta la fotografía, pues me meto a fotografía, me meto a algo de moda, me meto a clases de inglés, qué sé yo, como que ir explorando, ir armándose de herramientas y creo que la vida nos puede ir poniendo eh, las cosas un poco más claras para saber hacia dónde ir. Y en ese camino de ir descubriendo hacia dónde ibas, ¿cuál fue la primera oportunidad que sentiste como esto sí está valiendo la pena? Diría que después de eso, de hacer el programa de radio, empecé a hacer podcast también por ahí del 2007, 2008. Hacía como reflexiones y ahí como que sentía que estaba compartiendo más quién era yo, porque eran como monólogos de cosas que yo iba pensando, que pensaba sobre la muerte, sobre una película que vi. Ahí como que sentía que iba tomando forma y justo un poco más adelante, 2 años más adelante, conocí a Héctor Trejo, un amigo que es de la primera camada de youtubers en México, y él me dijo, ¿qué haces haciendo podcast? ¿Por qué no haces YouTube? Y creo que esa fue un momento que cambió mi vida, porque a partir de ahí tengo la oportunidad de venir por primera vez a Ciudad de México, a donde actualmente vivo. Yo soy de Guadalajara, pero tengo la primera oportunidad de venir para acá y descubro pues lo que ha venido siendo mi vida los últimos años. Una ciudad en donde encuentro
muchísimas más oportunidades que las que tenía en Guadalajara, con todo lo que estaba haciendo de trabajo, pues que era más a nivel local, occidente. Aquí empiezo a encontrarme primero con la parte de YouTube y la exposición pública de mis ideas, del trabajo que estoy haciendo, una proyección mucho más grande de lo que venía haciendo con el programa de radio. Y ahí es donde digo, oye, sí es por aquí. Y el siguiente momento, porque después de eso regreso a Guadalajara a hacer la universidad, la licenciatura en Publicidad y Comunicación Estratégica, detengo un poco YouTube, pero justo nunca dejé de hacer comerciales, pero muy, muy leve. Digamos que no podría vivir de eso hasta ese entonces. Pero el punto sí fue empezar a hacerlo de Spotify, porque eso que llegó cuando estaba el terreno fértil fue lo que me hizo pensar, oye, por aquí hay algo muy, 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 muy bueno. Entonces empecé a poner mi trabajo y a buscar agencias de publicidad en Guadalajara y demás, y de pronto tomo la decisión y digo, no, ¿sabes qué? Cuando termine de la universidad, voy a irme a vivir a Ciudad de México, pero tengo que empezar a moverme. Y en eso, otra vez, llega otra oportunidad que también cambió ya por completo mi vida, que fue empezar a hacer la narración del canal de YouTube de Express TV, porque ahí eso fue como que la vida poniéndome en bandeja de oro, diciéndome, toma, aquí está lo que necesitas de ingresos para irte a la Ciudad de México y seguir con este camino. Creo ¿Esto que es fue antes o después de Spotify? fue poquito después de Spotify, unos 6 meses o un año después, más o menos, de lo de Spotify. Porque fue, digamos que en Spotify me encontraron en una plataforma de locutores y cuando dije, esto puede pegar, me metí a otra plataforma donde la gente ofrece diferentes servicios y ahí me encontró mi cliente de Express TV. Termino la universidad, llego a Ciudad de México y lo primero que hago, así al día siguiente de que llegué, me meto a un curso de locución en una de las agencias de representación de locutores comerciales más importante del país. Y el tomar el curso también fue una forma de presentarme con los directores de casting. Entonces llego a tomar el curso con Igi Dudkiewicz, que también es locutor, actor, narrador. Tomo el curso con él y están ahí los directores de casting y pues el curso es de comerciales, de locución comercial. Y de pronto, pues, ahí les muestro lo que he hecho de trabajo y pues, me dicen: "Oye, pues, estás haciendo muy bien", y me empiezan a enviar castings. Entonces, empieza nuevamente, a fluir todo, porque me empiezan a llegar, pues, más castings de comerciales. Me quedo a las 3 semanas con mi primer comercial y todo empieza, pues sí, a avanzar. Sí, esa creo que fue la forma en la que siguió ese círculo virtuoso. Y fuiste abriéndote camino como a diferentes industrias hasta llegar a audiolibros después. Sí, justo llegando aquí cuando estoy haciendo todo esto de locución comercial, de pronto me sigo metiendo a otros cursos y encuentro uno que ahí mismo me recomendaron con Víctor Manuel Espinosa. Él es un gran maestro de técnica vocal y él justo nos dice al entrar al taller, es un taller como de un año más o menos en diferentes módulos, donde nos va enseñando desde la parte fisiológica, cómo es que opera todo el aparato fonador, qué cosas tiene uno que mover para generar ciertos sonidos, cómo poder grabar mucho tiempo sin cansarse, pero también viene toda una parte de interpretación de texto y él justo nos dijo en ese momento, que era por ahí del 2018, finales del 2018, nos dice, se viene una gran ola de trabajo de audiolibros. Los audiolibros son algo que va a tomar mucha fuerza y necesitamos narradores que estén preparados. Entonces, todo ese curso nos empieza a enseñar a leer verdaderamente como para narración, porque pues una cosa es la lectura que uno tiene en la escuela y demás, que es muy práctica, o la lectura en voz, sin que sea en voz alta, que pues también es muy, muy práctica y es de lo más común, pero al momento de interpretar un texto, de ir entendiendo, de ir descifrando por dónde va, eso es una habilidad que se desarrolla, pues sí, ya con otros tiempos de dedicación y es lo que aprendí ahí. Ahí me dio más herramientas también incluso para doblaje, entonces a partir de ahí empecé a acercarme con directores de doblaje para reportarme, para mostrarles mi interés en trabajar en eso y así es como fui diversificando y actualmente pues es lo que hago, comerciales, hago voz institucional también de Radio Disney, sigo haciendo narración de Express TV,
salieron los audiolibros. Con la principal editorial que trabajo es Penguin Random House. Y pues del 2018 a la fecha, ahorita ya llevo más de 40 libros y ha sido una aventura súper interesante porque pues cada libro es diferente, a menos que sea una saga, por supuesto, pero también ahí son diferentes, pero es algo que me fascina porque a veces me ha tocado, incluso en esta vida mágica de la que hablaba al inicio, que a veces me llegan historias o libros con cierto tema que es lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces también se convierte en algo muy bonito que uno puede mostrarse auténtico y compartir emociones reales con historias también de gente real, como fue el caso también de Nada fue lo que creímos. Justo ahí tengo muchas preguntas, tengo curiosidad porque en mi caso, en enero de 2025, yo estaba en un aeropuerto, estaba en camino a Edimburgo porque llevaba el manuscrito de esta novela en la maleta porque desde Edimburgo iba a anunciar el título del libro. Ahí iba a ser como que las fotos oficiales para la revelación. Mientras estaba ahí esperando el vuelo en el aeropuerto, me llegó un correo del equipo de esta editorial de Penguin Random House y ese correo venía con un link y abrí el link y me parece que eran 8 o 10 audiciones de diferentes actores de doblaje y todas con un fragmento de la novela narrado por voces diferentes y una de esas voces que estaba ahí era la tuya. Y recuerdo perfectamente que estaba escuchando todas las diferentes pruebas de voz y el momento en el que escuché tu fragmento y tu audición, pensé al instante, es que esta es la voz de Mateo. Y en esta entrevista siento que estoy hablando con Mateo. Y hoy revisé en la mañana ese mismo correo y mi respuesta al correo fue que decidimos que la voz perfecta para este proyecto es la de Jorge Lemus. Y nosotros no nos conocíamos, no hemos platicado de hecho sobre esto antes y es algo que verdaderamente me da curiosidad que nunca te he preguntado y es ¿cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo llega a ti un proyecto como este? ¿Cómo te contacta la editorial? ¿Qué material te envía? ¿Cómo revisas tú el manuscrito? Y sobre todo, ¿cómo encuentras tú primero el tono, la energía de los personajes para poder hacer esa primera prueba? Wow, pues mira, el casting es el día a día, o sea, hago, ¿qué será? Imagínate que de 10 castings, ya sea de comerciales o de libros, pues a lo mejor me quedo con 2, con uno, varía, ¿no? Muchas veces no es que uno haga bien o no el trabajo, así como dices, a veces es lo que el autor o el creativo de la publicidad decidió que es lo más adecuado para su proyecto, ¿no? Es lo que siente que le va a funcionar. Uno tiene que trabajar muchas veces con muy poquita información. Por ejemplo, a mí nada más, aquí tengo justo el correo, lo busqué ahorita que decías, y en enero, nada más me pusieron, es una novela de romance, estilo película estadounidense. Al ser novedad, es lo poco de información que hay. Lo único que me dijeron. Y no tenía nada más, entonces lo que hice fue, primero leo el texto, porque aparte me enviaron ya la última parte del libro. Entonces pues fue como con spoiler, ¿no? Yo ya empecé la historia, cuando ya después me dijeron que me había quedado con el libro, ya sabía yo por dónde iba a ir, que no me molesta. Sí, ya tenía spoiler, pero se me hizo también muy padre porque el momento en el que lo leo, digo, wow, me gustó esta historia. O sea, quiero, con las 6 páginas que leí, que pues además es un momento así cúspide en la historia, dije, yo quiero que este libro sea para mí. O sea, lo pensé. Y de hecho con mi representante de audiolibros, con Sandy Vargas, también ella, justo el día que me lo quedo, me avisa, yo sabía que este libro era para ti, ¿no? Y se me hizo muy bonito porque, pues sí, con esa poca información, con leerlo nada más una vez, pues es un proceso, tiene que ser estoico porque uno lo tiene que hacer, claro, con pasión y con profesionalismo, pero sin clavarse. O sea, yo obviamente lo grabé y dije, quiero que esto sea para mí, pero pues si no es, pues ni modo, no pasa nada. Entonces, en la mayoría de los castings, uno tiene que hacerlo, entregar lo mejor de sí y soltarlo. No estar pensando no estar pensando en si me voy a quedar o no, ojalá que sí, o si no me quedé, ¿por qué? Lo normal es que solamente te avisan si te lo quedas. O sea, yo mando mi casting y ya no tengo ninguna respuesta. Si pasan meses, pues ya entendí que no me lo quedé. O si pasan, no sé, 2 semanas, tres, y ya de que, oye, sí te lo quedaste, oh, súper bien. Y entonces ya se agendan los días de grabación. Pero sí, el proceso es muy, muy así al aire. Uno le apuesta a que con la primera lectura que haya hecho
y después con la lectura que se haga ya grabando, pues haya podido captarlo mejor y pues ahora sí que aprender la velita y decir, ojalá que sea para mí, sobre todo si es una historia como esta que yo dije, yo quiero narrar esta historia. Ahora, mi segunda pregunta sobre este proceso es, ¿qué pasó después de que yo envié ese correo confirmando que tú eras la voz? Porque después de que yo envié ese correo, yo no supe nada más hasta que de pronto ya un día estaba terminado el audiolibro, ya terminado y disponible en todas las plataformas, y yo lo escuché ya terminado. Entonces quisiera saber cómo fue todo ese proceso desde que te avisan, desde que te confirmaron que te quedabas con el proyecto y todo el proceso de grabarlo hasta que terminaste. Wow, pues mira, el proceso fue, normalmente es muy poco común, al menos en mi experiencia, que nos puedan compartir los libros para leerlos antes de grabar el audiolibro. Esto a veces es por derechos de autor, y justo como tu libro pues todavía no se publicaba, incluso grabamos con un primer borrador y más adelante hicimos otras correcciones, o sea, porque todavía no estaba con todas las revisiones editoriales. Entonces, muchas veces el caso es que uno no puede leer el libro antes de empezar a grabar. Además, pues que toma mucho más del tiempo de lo que es la grabación como tal. En el mejor de los casos, pues sí, le puede uno dar una ojeada, ir viendo y a lo mejor si sé que el lunes me quedé en el capítulo 10, pues le doy una leída rápida y al día siguiente ya voy con contexto. Pero en este caso fue, me avisaron, te quedaste, qué días estás disponible, paso mis fechas. Como normalmente se graba, es de lunes a viernes, 4 horas diarias. De esas 4 horas diarias salen más o menos como 2 horas, 2 horas y media de grabación. Entre que uno se equivoca, que hay que checar la voz de algún personaje, todos esos detallitos se van haciendo sobre la marcha. Entonces, pues tal cual me dicen, empiezas el lunes, o sea, bueno, paso yo mis fechas y haz de cuenta el viernes me dicen, te mandamos el libro. Y yo de, no tengo tiempo no voy a alcanzar a leerlo, ¿no? Entonces pues llego y muchas veces llega un punto en el que ya me pongo al corriente de donde había leído y me empiezo a enterar de la historia conforme la estoy leyendo. Y eso es un proceso que no lo recomendaría para quienes están empezando, pero para quienes ya tenemos un poco más de audiolibros grabados y ya de experiencia, a mí al menos me ha resultado fascinante y mucho más orgánico, porque de verdad hay momentos en los que estoy leyendo con una genuina emoción, o sea, de pronto digo, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y me estoy enterando al mismo tiempo que lo estoy narrando. Y además, en esto de la técnica de lectura, yo me di cuenta que al principio me equivocaba mucho más porque iba leyendo, o sea, en general, no con este libro, sino con todos, porque iba leyendo, digamos que al mismo tiempo que donde van mis ojos, digamos, voy hablando al mismo tiempo que donde van mis ojos. Pero ya con varios libros leídos en narración, lo que pasa es que ahora yo puedo leer, digamos, 3 párrafos cuando estoy hablando la primera línea. Entonces, digamos que ya me enteré de lo que sigue. Esto me funciona para cuando viene algún diálogo, saber de quién es la voz. Si a lo mejor al final dice, dijo Robbie o dijo Mateo. Entonces me voy enterando como 3 líneas adelante, ¿no? Una línea adelante. Y a veces pues no me puedo ir más y a veces llega el viernes y es como, nos quedamos aquí, no puede ser, hasta el lunes voy a saber en qué siguió la historia. Entonces pues llego ya con la emoción y a seguirlo narrando y a veces pues uno se empieza a emocionar en lo que está leyendo y sale una lágrima o sale, pues sí, empiezan a salir las emociones reales al mismo tiempo en que uno se está enterando y las está interpretando y eso hace que el trabajo lo disfrute muchísimo y que para mí sea un goce estar interpretando personajes, historias, porque pues es una labor actoral en donde también uno en esas 4 horas del día, durante 2 semanas, se despega en esas 4 horas de quién es uno mismo, de sus problemas, y está al 100 en esa historia y está haciendo todos los personajes al mismo tiempo, y es una cosa que me encanta, que me fascina. Precisamente en una entrevista mencionaste que mientras hacías el doblaje de la última temporada de Young Royals que está disponible en Netflix, hubo una escena que te hizo llorar y me quedé pensando mucho en eso. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Tienes que parar, tienes que respirar o tienes que seguir así con esa emoción o empezar desde cero? Pues cualquiera de las dos, la que sea útil. Si estoy así llorando muy fuerte, sí, probablemente tendríamos que parar o en momentos en los que esa escena que mencionas de Young Royals, el final, yo pues no tenía que verla como tal. O sea, bueno, sí me era útil, pero digamos en cuestiones logísticas y de tiempo para las empresas, dirían, pues si no hay diálogo de Jorge, pues
no la tiene que ver, o sea, solo va a ver las escenas en donde está su diálogo. Y en este caso, pues era una escena muy importante donde sí, no había diálogos, pero me iba a dar mucho contexto que si bien el director de doblaje me lo podía decir, me podría decir, ah, sí, aquí van a caminar ellos dos juntos y se van a besar, qué sé yo, ¿no? Pero no es lo mismo que te lo cuenten a que lo veas y lo vivas. Entonces, cuando me dice, te voy a poner esta escena y después de eso vamos a grabar y la veo, empiezo a llorar y me dice, vas, grabas. Y entonces, pues yo ya estoy lleno de esa emoción y ya puedo decir mi diálogo con la emoción real que estoy sintiendo. A diferencia de que me digan, ah, sí, aquí está muy enamorado y le va a decir te amo. Y es como, ok, pues voy a recrear mentalmente esto y para emular o acercarme a la emoción o recurrir a algún recuerdo mío de alguna experiencia donde me dijeron te amo y estaba muy conmovido. Es un trabajo que tiene que hacerse rápido, pero el hecho de tener la oportunidad de vivirlo, en este caso en doblaje, viéndolo, pues le cambia todo. Y en un audiolibro, pues lo mismo, si uno ya fue construyendo mentalmente a partir de una descripción del espacio en donde se está dando ese momento y te está describiendo, no sé, si se sentían sus manos de cierta forma y el olor, y si lo que le dijo se lo dijo al oído, se lo dijo susurrando, o si estaba al borde del llanto, como que toda esa construcción que se va haciendo en la mente es, pues sí, como cuando uno está leyendo un libro y te conmueve, pero ahora poder compartir esa emoción a partir de la voz es algo que es muy bonito. Tengo la curiosidad si eso pasó algo parecido mientras grababas Nada fue lo que creímos, como alguna escena que te hiciera parar el proceso o reírte o emocionarte que te hiciera como hacer pausa en el proceso de grabación. Lo que me encantó de la historia es que, para empezar, da visibilidad y yo como parte de la comunidad LGBT no había tenido oportunidad de hacer un audiolibro con esta temática y donde me sintiera representado y además en donde pues es que se habla de todo, o sea, hay problemas universales, o sea, la historia no gira en torno a la orientación sexual, sino son problemas universales, hay amor, un equipo de trabajo increíble, los papás de Mateo, o sea, la cuestión familiar, del escrutinio extra que hay por ser quienes son. Creo que eso fue lo que más disfruté, que me pude ver en la historia en el sentido de, claro, me gustaría encontrar a alguien que nos pudiéramos apoyar y ser súper buenos cada uno en lo que somos y crecer juntos y pues creo que son momentos, por ejemplo, cuando Gabriel decide hacer público que está con Mateo, sí dije, ¡ay! No lo consultó con él y como que creo que muchas personas que somos parte de la comunidad LGBT, seguramente en algún punto de nuestras vidas nos enfrentamos a eso, ¿no? A cuando alguien, a lo mejor nosotros estamos llevando algo de forma más discreta y alguien lo hace público, y bueno, aquí todavía más con una figura pública, y el enfrentarlo y hablarlo con nuestros papás y sentir inseguridad y miedo por quienes somos, en todo eso me sentí, o sea, sí hubo momentos en los que sí dije, wow, o sea, esto se tiene que contar y esto la gente que lo ha vivido se va a sentir que no está sola, se va a sentir comprendida porque fue lo que yo sentí. Creo que todo eso se me hizo muy bonito, como que hablar, pues sí, de este amor que se puede tener y que no, la vida no gira en torno a la pareja, sino que la complementa, la sazona y que cada uno puede tener su vida, sus trabajos, sus pasiones y ser súper chidos en ello y apoyarse. Eso fue lo que más me gustó y con lo que más me conmoví de la historia. ¿Tú como el narrador de la historia sentiste alguna conexión con algún personaje en específico? Uy, pues, ¿qué diría? Completamente, o sea, con los dos y con su proceso de conocerse y de irse apoyando, creo que eso es con lo que más me clavé. En este tipo de trabajo y este tipo de procesos creativos pueden ser en ocasiones largos, en ocasiones pueden ser más cortos. ¿Cómo defines tú si un día fue productivo en este mundo? ¿Lo mides por la cantidad de páginas grabadas, por la calidad, por la energía, por las horas? Pues sí, principalmente diría que son por las horas grabadas o hay un rango de páginas dependiendo, o sea, a lo mejor grabamos el primer día y vamos viendo, ok, el ritmo de este libro va a ser de 40 páginas por día. Y entonces pues ya hay días en los que influye también qué tan cansado esté uno, si hayan salido muchos personajes o no. Me han tocado sagas en las que en lugar de ser, no sé, 50 páginas por día, de pronto son 30, porque o sea, ha habido sagas que son 40 personajes y entonces hay que estar deteniéndonos a decir,
decir, ¿quién dijo esto? A veces no especifican, ¿no? Y dices, a ver, y entonces hay que avanzar en el texto y ver quién fue que lo dijo, y entonces luego recordar la voz de ese personaje, o sea, como que toman mucho más tiempo fuera de grabación y pues también de técnica vocal, porque pues de pronto estar cambiando de una voz a otra, pues es más cansado. Entonces son libros que se hacen mucho más largos, y en este caso en ningún momento sentí que fuera historia pesada, o sea, fue muy llevadera, y creo que también influye mucho en que, pues, estaba apasionado y que me estaba llamando la atención genuinamente el libro. Pero yo lo mediría principalmente en eso, en cuánto tiempo se grabó y muchas veces, pues, a pesar de cómo se sienta uno, el trabajo tiene que salir. Entonces ahí aplica lo que mencionaba hace rato de que, ok, en estas 4 horas, o sea, a lo mejor va a haber un break en medio, pero, y ahí voy a responder mensajes, lo que sea, pero en ese momento solo voy a estar en esta historia. Y es algo que agradezco también de mi trabajo porque pues en este mundo tan lleno de estímulos, de redes sociales, muchas distracciones, pues ya a veces es muy difícil tomarse un tiempo, no sé, estar tal cual que diga, o sea, para muchas personas es muy difícil que digas, oye, llevo 2 horas sin ver una notificación en el teléfono, ¿no? Y aquí pues es prácticamente obligarme a mí mismo de que, ok, me tengo que clavar al 100% en este presente que tengo, que es esta historia. Y pues no hay forma, o sea, si a lo mejor vengo enojado o tuve mucho tráfico para llegar a grabar o tuve algún problema personal, en ese momento se tiene que dejar de lado. Y por eso también ya me conozco y elijo también qué historias sí y qué historias no. Me ha tocado de amigos que eligen o aceptan libros con historias muy fuertes. Y si me dicen, no, es que tuve pesadillas porque estoy narrando este libro que es de periodismo, pero pues habla del narcotráfico. Y digo, ay, no, o sea, a mí me han mandado castings de libros de narcotráfico y digo, entiendo que es investigación periodística y que es la realidad y demás, pero digo, no, no me quiero involucrar con este tema. O sea, no quiero pasar 2 semanas de mi vida, 4 horas diario en este tema y luego soñar con eso. No, no, no. O sea, prefiero no entrarle. Entonces, sí, me diría la productividad, respondiendo a la pregunta, en eso, en la cantidad de horas y digamos que cómo me sienta emocionalmente y demás, pues queda de lado porque pues el llamado, el trabajo tiene que salir. Y en proyectos como un audiolibro, ¿cómo puedes tú recordar la intención de cada personaje y el tono de voz? Porque algo que pude notar es que cada personaje tiene un tono distinto, una manera de hablar diferente. Incluso tú que haces la voz para estos diferentes personajes, ¿cómo es para ti ese proceso de encontrar cómo se expresa cada uno y cómo recuerdas a lo largo del proceso como esa personalidad? Pues mira, para recordar es relativamente sencillo porque es un trabajo que se hace en conjunto también con el ingeniero con el que esté grabando el libro. Entonces, si vemos que va a salir un personaje nuevo, lo que hacemos es, no sé, imagínate que sale Robbie y entonces decimos, a ver, vamos a poner en el buscador aquí en el texto y le avanzamos a ver si da una descripción de física, ¿no? De Robbie, o a lo mejor a veces sí especifica, ¿no? Tenía una voz muy profunda o cosas así, porque me ha pasado con libros que de pronto le asignamos una voz y pasan 40 páginas y después dice, porque tenía su voz y es así de que completamente diferente a lo que habíamos grabado. Es de no. A veces, solamente el primer audiolibro que hice sí me tocó que me dieran una descripción de cada personaje y eso ayudó muchísimo. Además eran muchos personajes, entonces se agradece. Pero en la mayoría de los demás libros, pues es como vayan saliendo y les voy asignando una voz y también pues el ingeniero que funge muchas veces de codirector, porque digamos que es una autodirección, pero también está cuidando que no cambie palabras, que la voz sea la misma, y para recordar la voz, lo que hacemos es generar un archivo. En el primer momento en que habla Gabriel, decimos, esta es la voz de Gabriel, guardamos un archivo, y entonces tenemos, digamos, como una playlist con todos los personajes, y entonces, pues sí, a lo mejor las primeras páginas sí tenemos que pausar y, ay, ¿me pones la voz de Gabriel? La escucho y hago el diálogo. Ay, ¿me pones la voz de Mateo? Y escucho y hago el diálogo. Y ya llega un punto en el que, pues sí, definitivamente los personajes que más salgan, ya me grabé la voz. Y entonces, pues ahí ya entra uno, en esta labor como de fragmentado, de estar cambiando voces y ya sin tener que hacer pausa para escuchar la referencia.
pero sí, constantemente hay que estar, sobre todo en sagas, en personajes, digo, en historias donde hay muchos personajes, ahí sí es un trabajo más cansado y más lento porque hay que estar haciendo pausa y, ay, ¿cómo hablaba este? Ay, no, es que se me confundió con este otro. La neta disfruto mucho ya cuando me aprendí las voces porque sí fluye el trabajo y estar pasando de una emoción a otra entre personajes es súper divertido y muy catártico porque a veces ahí trae uno cosas y las puede desahogar a través de los personajes y es muy chido. ¿Y cómo es cuando ya cierras un proyecto? ¿Qué sucede? Uy, pues sí, muchas veces es ya como la sensación de wow, o sea, como que, ¿cómo decirlo? Una satisfacción, pero al mismo tiempo hay libros en los que sí dices, ay, no, y comentar con el ingeniero, ¿no? Pues finalmente fue un proceso que se compartió de semanas ambas personas, entonces, pues sí, de pronto comentar, oye, ¿y tú qué crees que habría pasado? Sí, ¿no? Como platicar como cuando terminas de ver una película. Y pues sí, ya el cierre del proyecto es tal cual, se tiene la última sesión de grabación y normalmente como a la semana o 2 semanas, después de que haya pasado por un proceso de control de calidad, donde pues ya se fijan que no haya habido cambios en las voces, que no se hayan dicho, o sea, cambiado palabras, que no falte nada en los textos o que se corrija pues cualquier error que haya salido. Entonces pues ya se tiene una siguiente sesión. En este caso creo que hubo un par de agregados, hubo dos llamados para correcciones del libro. De nada fue lo que creímos. Y pues sí, ya de pronto es soltar y esperar a que salga el audiolibro. Cuando salió el audiolibro en la primera plataforma de audio que fue Audible, pasé como el fin de semana completo entero como escuchando esa primera versión y al final me di cuenta que había un capítulo que faltaba de todo el libro entero, que era el capítulo final. Entonces siempre he tenido la curiosidad si eso fue como algo que se agregó o algo que fue como un tema de edición, cuál fue como ese proceso detrás de cámaras, como lo vivieron ustedes. Exacto. Según yo, lo que pasó fue que justo como se iban haciendo correcciones todavía, o sea, creo que la versión con la que yo estuve trabajando fue a principios de enero y seguramente tú pues, agregaste cosas o hubo más correcciones o por parte de la editorial. Entonces, pues sí, seguramente ya estaba ahí y dices, oye, falta esto. Y sí, para mí fue como, ah, ¿qué onda? O sea, la neta es que sí me sorprendió que dije, oye, esto sí es súper importante, como que, o sea, no puede ser que lo hayan agregado así nada más, ¿no? O sea, a lo mejor sí hizo falta porque no teníamos el texto final, pero para mí se me hizo mucho mejor complementar, quedarse con esa parte de la historia. Y para mí es algo que te lo comenté el día que nos conocimos, porque pues quiero compartirlo con la gente que te escucha, con la gente que te lee, porque el día que presentaste el libro, yo nunca había conocido al autor de un libro que había narrado, entonces fui a la presentación del libro y me esperé a que terminaras de firmar todos los libros de la gente que estaba ahí muy contenta y llegué y me acerqué y te dije, oye, yo narré tu libro. Y se me hizo muy chido porque pues te pregunté, o sea, a mí esa es una duda que genuinamente siempre me queda, que digo, pues no hay un diálogo, o sea, tal como dijiste, no hay un diálogo entre tú y yo, entonces pues tú dices, ah, elegí esta voz y de pronto te dicen, ya quedó. Y es como, ¿qué? O sea, ya me imagino como autor que, no sé, o sea, la posibilidad también de que escuches y digas, pero ¿por qué le puso esa voz? ¿Y por qué hizo esto? Y para mí, pues nunca he tenido la oportunidad de hablar con un autor antes del libro, o sea, pues normalmente esta es una cosa como que la lleva la editorial, o sea, el autor, pues como dices, sí elige la voz, pero no hay un diálogo de, ay, a mí me gustaría que a este personaje le hicieras esto otro, entonces para mí a veces me queda esta inseguridad como de, ¿lo habré hecho bien? No estará diciendo, pensando así como, ¿por qué le pusiste esta voz a este personaje? Pero fue muy, muy satisfactorio escuchar que te había gustado y dije, ah, misión cumplida. Además que tampoco nunca había conocido personas que escucharan los audiolibros que había narrado y también ese día ahí había un par de personas que habían escuchado el libro y llegaron a reconocer el trabajo y dije, ah, qué bonito. Sí, que la verdad fue un trabajo increíble y yo lo sigo pensando que fuiste la voz correcta y por mucho tiempo, en mi caso, prácticamente por 3 años enteros, Mateo prácticamente estaba como en texto o para mí era muy fácil verlo en un documento de Google Drive o en impresiones y en textos y ahora cada vez que vuelvo a leer un fragmento, cada vez que lo comentamos en un book club o cada vez que vuelvo como a
traer a mi memoria alguna escena del libro, siempre ya viene como acompañado de tu voz o de alguno de los personajes. Y eso se me hace increíble. Y también te lo comenté en ese momento de la presentación del libro. Creo que fue el tono perfecto, la narración increíble. Y pues también quería agradecerte por la pasión puesta en ese proyecto. Ay, muchísimas gracias. Es un honor y se siente como un abrazo el saber que reconoces y lo calificas como bueno el trabajo que se hizo, porque efectivamente sí fue una historia que disfruté mucho, que le eché todo el corazoncito y pues prueba de ello también. Ahora hace un par de semanas que se hicieron la segunda edición bueno, fue la primera edición de los premios de Penguin Random House para narradores de audiolibros. Fue el segundo evento que hicieron para narradores y pues afortunadamente nada fue lo que creímos, salió como ganador de mejor narración ficción del año y se me hizo también muy bonito que fuera con una historia a la que le entregué el corazón y a la que tengo la certeza de que el autor reconoció y le gustó lo que se hizo y sí, es la verdad una satisfacción muy chida. Felicidades por ese premio y Gracias. tengo una pregunta sobre eso. ¿Cómo fue para ti recibir ese premio y qué significa para ti? Pues me tomó por sorpresa porque yo ya había participado, hay distintos o distintas organizaciones y eventos que se hacen durante el año y en diferentes partes del mundo para reconocer el trabajo de locutores. Uno de los más importantes son los Society of Voice Awards que se hacen en Los Ángeles cada año. Y ahí, esos diría yo que son como los premios Oscar de la voz. Y ahí ya había tenido oportunidad de estar hace 2 años con mi demo de comerciales, no con audiolibro. Y para entrar a esos premios y a muchos de los premios, pues hay que pagar para entrar y luego pues ves si sales nominado, ¿no? Y ya si ganas. O sea, puede que pagues y no salgas nominado. Y en esta ocasión para los premios de Penguin no hubo que inscribirse, no hubo que pagar nada, simplemente me llegó un mensaje y me dijeron, estás nominado, y yo, ¿qué? O sea, ¿y yo con qué libro? Y ya como que a la semana salió el post en el blog de Penguin. Vi que era con este libro y dije, wow, ya nos habíamos conocido tú y yo y demás, o sea, esto es muy reciente, tendrá un mes. Y para mí la entrega, pues sí me llega el síndrome del impostor, la verdad, no te voy a mentir, porque sí digo, ay, pero de verdad habrá sido la mejor narración, la mejor historia, y porque pues participé, o sea, estuvieron nominados otros colegas también muy buenos y con muchos años de experiencia, y de pronto yo estaba como que preguntándome, pero ¿cuáles fueron los criterios para que evaluaran? Y, o sea, como que sí, queriendo encontrarle una razón, hasta que de pronto dije, no, pues o sea, lo acepto, o sea, no dudo que los demás hayan hecho también un buen trabajo, pero de lo único que puedo tener la certeza es de que lo hice de corazón, de que compartí mis emociones reales, que fue una historia con la que me sentí conmovido, motivado, que también por la reafirmación de lo que me dijiste cuando nos conocimos, sobre el trabajo que se hizo. Dije, pues esos son hechos, ya dejando de lado mis cuestionamientos y el juicio. Dije, esos son hechos, esos son cosas reales y por eso es este premio. Y además, pues se lo dediqué cuando me lo entregaron, se lo dediqué a quien mencioné hace rato, a Sandy Vargas, que fue mi representante y amiga del alma. Falleció hace un mes. Entonces, pues ella tenía muchas ganas de estar en esos premios y dije, wow, o sea, estaba sumamente conmovido por su partida, pero también por el trabajo que se hizo y ese premio, pues ella fue la que me dijo, yo sabía que este libro era para ti. Entonces para mí fue como un momento súper emotivo y que jamás lo voy a olvidar y que lo tengo muy en mi corazoncito por todo lo que hay detrás. De hecho, uno de los libros que tú has recomendado es The War of Art, La Guerra del Arte. Y Pressfield, el autor, menciona en ese Sí. libro que el miedo puede ser una brújula, que aquello que más temes hacer probablemente es lo que más necesites hacer. Una de mis últimas preguntas es si hubo algún proyecto que te haya intimidado o que te haya retado al punto de no saber si estabas a la altura de ese proyecto justo ahora que estamos hablando de este síndrome del impostor y que después de cumplirlo te haya dado esa sensación de, wow, sí era lo que más necesitaba hacer. El mismo hecho de empezar a hacer audiolibros, también lo mencioné en el breve discurso cuando me dieron el premio, pues yo al principio cuando estaba tomando este taller de técnica vocal decía, no,
no creo que vaya a poder. Además, no me considero un lector arduo. O sea, desde niño, pues sí leía cosas que me pedían en la escuela y demás, pero no es como que un hábito que yo tuviera. Y entonces decía, no, o sea, ¿cómo si ni siquiera soy un lector voy a ser un narrador? Y entonces pues seguía aprendiendo y decía, bueno, de algo me va a servir y pues ahí la llevaba y de pronto pues llegó un casting para audiolibro y dije, pues a ver, y es uno de los audiolibros más largos, el primero que hice, que son como 28 horas, y sí dije, uff, no voy a poder, o sea, estaba en las primeras grabaciones y me estaba cansando de la voz y estaba dudando muchísimo de mí y al final quedó un muy buen trabajo, pues por algo se empieza también, o sea, seguramente si lo escucho ahorita y lo comparo con la última narración que hice, pues sí debe haber gran diferencia después de 5 años o 6 años de experiencia y de todos los libros que he grabado, pero el mismo hecho de dedicarme a eso, a ser narrador, es algo que me intimidaba, que me daba miedo. Ahorita justo estoy enfrentándome al proyecto más largo al que me he metido. Normalmente, pues como mencionábamos ahorita, un audiolibro dura, no sé, o sea, el proceso de grabación un par de semanas. Y si es una saga, pues a lo mejor sí ya meses, ¿no? Pero estoy acostumbrado a tomar un proyecto y que a lo mejor estoy ahí máximo un mes y después a lo mejor viene un mesecito tranquilo y demás y llega una historia completamente diferente, un libro de otra cosa, termino y así, ¿no? Como que con pausas. Y en abril empecé una audioserie que son, ahorita yo creo que llevo como 80 personajes y tengo que grabar 20 horas mensuales, entonces ha sido un trabajo, o sea, sin parar, de pronto entrego los lunes 30 episodios y digo, uff, ya acabé y escucho el látigo así de, ¡tas! Otros 30 y es como, no, entonces ha sido pues un ritmo de trabajo muy diferente al que estoy acostumbrado, pero también me ha enseñado mucho sobre mi disciplina, porque pues tengo que organizarme para grabar y si no grabo un día, pues ya se me acumularon y el trabajo tiene que salir. Sobre la paciencia, porque pues al ser la misma historia, o sea, voy en el episodio 800 y algo, son episodios de 10 minutos, entonces al ser una misma historia, pues de pronto es repetitiva y pues es tomar la paciencia y seguir entregando la narración con pasión y con, de pronto se pone muy otaku y hay batallas así de que, y sacó su espada y el rayo, no sé qué, y termino de grabar así sudando, cansadísimo, pero me ha enseñado mucho y creo que es muy contrastante con esto que decía, ¿no? De que, wow, no sé si pueda dedicarme a vivir de ser narrador y pues sí, la vida me ha ido callando la boca y demostrando que sí se puede y que en el camino también se aprenden muchas cosas y se conoce a gente muy bonita. Tengo una última pregunta y es, hasta ahora ya has trabajado con la editorial más grande del mundo, tu voz está en series de Netflix, fuiste durante años la voz oficial de Spotify, has colaborado con marcas gigantescas y enormes. ¿Qué le dirías a alguien que sueña con crear algo grande como lo que tú has hecho, pero se paraliza todavía por el tamaño del proyecto? Uf, yo les aconsejaría que se animen, que hay que tomar acción aunque sea con miedo, que el miedo sea un motor y no un paralizante, porque quedarse pensando en las posibilidades y en los hubiera, pues no deja una satisfacción. Y cuando uno se anima a, como les decía al inicio, a tomar un curso y si dices, ay, es que me gusta tomar fotos, pues explora. A lo mejor te das cuenta de que sí eres muy bueno y que puedes crecer mucho, o dices, no, ¿sabes qué? No es lo mío. Y creo que con cursos, con diplomados, es mucho más fácil que cuando te cambias de carrera, que también es muy válido cambiar de carrera. No sentir esa presión de, ay, pues es que ya me metí aquí y dices, pues no, o sea, vete a lo que más te guste, o sea, al final creo que al final de nuestras vidas o en el día a día, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir, qué mejor que estar haciendo algo que nos está manteniendo como con esta chispita de curiosidad, como cuando éramos niños y estamos jugando y somos como que más desapegados con las ideas, ¿no? Creo que podemos voltear mucho a ver a las infancias en su autenticidad, en su candor, en su alma juguetona, curiosa de explorar. Y creo que vivir de esa forma a mí me ha servido el decir, ay, pues tengo miedo, ¿no? Como cuando te van a quitar las llantitas de la bici, pero es que detrás de ese miedo hay un mundo que se te va a abrir mucho más grande, ¿no? Entonces, hacer las cosas aunque sea con miedo. Yo no estaba confiando en poder ser narrador y dije, pues bueno, a lo mejor algo aprendo y si no, pues le sigo, ¿no? Pero mantener esa chispita de descubrir. Creo que ese sería mi consejo para quien quiera
lanzarse a hacer algo grande. Incluso pues a mí me pasó que tuve que dejar mi familia, voy seguido a verlos, pero pues tuve que dejar el lugar en donde nací y todo lo que conocía para venirme a una ciudad a la que mucha gente le tiene miedo y pues terminé agarrándole gusto. Entonces, la neta, yo me vine aquí, cuando llegué aquí a Ciudad de México, pues me vine con mi compu y 2 maletas y dije, lo peor que puede pasar es que me regrese a Guadalajara, pero no me quiero quedar con las ganas de ver. Y llegué y dije, a ver, ¿a qué vine? Pues al día siguiente al curso. Y con miedo, inseguridades y de pronto, ¡pum!, se empezaron a dar las cosas. Entonces, háganlo aunque tengan miedo. Jorge, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, pero sobre todo, gracias por haber sido parte de este proyecto, de esta novela Nada fue lo que creímos. Pero sobre todo, gracias por haber sido parte de este proyecto. Esta novela, Nada fue lo que creímos, ha sido una de las cosas más importantes y más significativas que he creado en toda mi vida. Y saber que tu voz le dio vida a Mateo y a Gabriel y a todos los demás personajes y todo el trabajo que se nota que hubo detrás es algo que siempre voy a agradecer profundamente y me inspira mucho saber que también fue un proyecto importante y muy significativo para ti. Y qué orgullo que este trabajo haya sido reconocido con un premio tan merecido. Ay, muchísimas gracias a ti por la invitación a la entrevista, también por tan bonita historia, por poner, como te había dicho hace rato, en una historia problemas universales como el amor, el trabajo, la familia, dar visibilidad y hablar de una relación tan bonita como la que lograron construir Mateo y Gabriel. Gracias también a ti por esta historia. Voy a dejar el link del audiolibro en la descripción del episodio. Si es la primera vez que utilizas Audible, la aplicación de audiolibros de Amazon, vas a poder escuchar el audiolibro entero de manera gratuita con la prueba de Audible. También en la descripción del episodio voy a dejar el link de la novela impresa y digital. Ya hay envíos a todo el mundo. Y aquí en el podcast ya puedes escuchar cómo comienza esta historia con la voz de Jorge, con la voz que ganó el premio a Mejor Narración. Ya está disponible aquí mismo en el podcast, la primera hora del audiolibro, que ya puedes ir a escuchar ahora mismo. Y con eso cerramos. Gracias por ser parte de Algo Más que Contarte podcast. Gracias, Jorge. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.